Sobre la Eucaristía de las Hermandades Sacramentales, creo que es el título genérico, ¿no? A Fernando Borrego, padre Fernando Borrego, creo que lo conocéis todos, desde hace muchísimos años. No, dice Luis que no tenemos nada. De verlo por la calle. No hay que presentarlo, hermano de la Lanzada, en sus tiempos jóvenes, cofrade, actual director espiritual de la Redención, Hermandad de Lunes Santo también, y párroco de Nuestra Señora de Belén de Tomares. Nos dio un triduo el año pasado de Santa Marta, que tardaremos en olvidarlo, porque creo que fue magnífica la predicación que nos dio, y estoy seguro que nos va a dar una charla igual de interesante sobre, es la segunda que tenemos sobre la Eucaristía, ¿no? Que es la devoción y el culto de la Eucaristía fuera de la misa. Pues tiene la palabra don Fernando. Muchas gracias, hermano mayor. Bien hacer los deberes de aprender el currículum y una cosa. Yo lo primero que para mí siempre una idea venir a mi casa de Betania. Nos vemos entre amigos, y aunque el tiempo y ya los rumbos propios de la vida pues, hacen que nos veamos de otra manera y menos de lo que seguro, por lo menos a mí me gustaría, pero bueno, siempre queda ese pozo ahí que somos familia y somos hermanos y amigos. Gracias a Carmen y a la hermandad por contar conmigo para esto. ¿Cómo puedo serviros? Porque el tema es bonito, pero puede resultar un poco chocante, depende de cómo lo enfrentemos, ¿no? Porque yo decía, el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Esto son rúbricas, no creo que aquí nos interese no solo la rúbrica, porque ninguno vamos a... O sea, en general no es de lo que se trata, de aprender normativas. Yo creo que más encaminado a conocer el sentido del por qué se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Pero muchas veces damos por hecho o hemos asumido una tradición, una costumbre, ¿no? Como dice Pablo en Corintios, ¿no? Yo he recibido una tradición que procede del Señor, sí, pero la asumo y ya está, en las formas y en la rutina, o esto me sirve de verdad para algo más, ¿no? Yo, si os puedo ayudar esta noche compartiendo algunas ideas, pues me doy por satisfecho, si no, pues me disculpáis mi torpeza y mi simpleza, y por lo menos nos hemos visto y algo bueno nos sacamos. Bien, por empezar, por algo que tiene que ser quizás el punto de partida y a donde lleguemos al final. Todo esto que nos ocupa hoy, esto del culto a la Eucaristía fuera de la misa, parte de algo fundamental, que es el reconocer la presencia real de Jesús en la especie eucarística. O sea, es que no hay otra realidad que nos pueda servir ni de punto de partida ni de asidero para hacer un mínimo recorrido en todo esto. Y eso es algo que siempre ha sido asumido por la Iglesia. Ahora vamos a ver un poquito el recorrido en ese proceso de la tradición cristiana, que hasta el siglo XI no encontramos una primera definición dogmática, entendemos lo de dogma, ¿verdad? Eso sí lo sabemos bien, ¿no? Dogma es la verdad de fe, un católico debe de creer. Hasta el siglo XI no hay una necesidad primera de hacer una primera definición. Y ya después vendrá, ya en el siglo XVI, una fecha que el 11 de octubre de 1551, cuando el Concilio de Trento, ya con toda la movida esta de los protestantes, sí haga ya la gran definición dogmática de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si me permitís la comparativa, ¿y por qué hasta el siglo XI, por qué hasta el XVI y por la casuística de los protestantes? Porque no era necesario antes, porque esto era tan natural a la vida del cristiano, a la experiencia de fe, que había cosas que no eran necesarias explicitarlas, definirlas, se vivían, se sentían, se creían y no había... ¿Qué pasó con el dogma de la Asunción de la Virgen María, que hasta que no llegó el Papa en 1950 y definió, y le decía la Iglesia oriental, nuestros hermanos, es que no es necesario, y ahora, tarde, sí, porque quizás ahora hay un momento en la historia en que se pone en cuestión la naturaleza humana, la unicidad de alma, cuerpo, etcétera, etcétera, la persona, y por unos cuestionamientos, ahora era el momento de definirlo. ¿Quiere decir que es que hasta anterior a 1954 no se había creído en el dogma de la Asunción? No. Se define precisamente porque es una tradición de fe de la Iglesia que está asumida por generaciones y generaciones. Pero llega un momento en el que fue necesario ponerla por escrito. Con la Eucaristía quizás ha pasado algo así,
en siglos anteriores, 11, 16, ya después toda la doctrina del Concilio Vaticano II, la Gran Sacrosanctum Concilium, que sigue insistiendo dogmáticamente en esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vamos un poquito a hacer un recorrido por cómo va evolucionando esta creencia, este dogma a lo largo de toda la historia de la Iglesia. En primer lugar, nos tenemos que ir a los relatos evangélicos. Visteis con don Francisco, me comentaba antes Carmen en la sesión anterior, la institución de la Eucaristía en la tarde y noche del Jueves Santo, y si recordáis las palabras que el mismo Jesús usa en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, a la hora de instituir la Eucaristía, hay una rotundidad en esas palabras que podemos entender claramente. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No hay duda en lo que Jesús está queriendo decir. Otra cosa que podamos ya después tener desviaciones, interpretaciones, no, es que esto es simbólico. No. Hay una claridad y una rotundidad en las palabras del mismo Jesús. Hay una claridad y una rotundidad en el peculiar, pero hermosísimo Evangelio de Juan. Sabéis que el cuarto Evangelio, Juan, cuando llega el relato de la institución de la Eucaristía, omite como tal la institución en sí para expresar los acontecimientos del hecho del lavatorio de los pies y todo ese gran discurso de esa oración sacerdotal, de esa sobremesa, ¿no? La oración sacerdotal y ese diálogo que tiene con los apóstoles después de la cena. Omite como tal el relato del pan y del vino, pero en cambio nos ofrece el mayor discurso teológico y catequético sobre la Eucaristía en el capítulo 6 de su Evangelio, que además lo hemos estado leyendo a cachitos del lunes al viernes de la pasada semana tercera del tiempo de Pascua, donde hay también una rotundidad mucho mayor todavía, quizás porque ya es un discurso teológico. Sabéis que Juan es el último Evangelio que se escribe, a finales ya del siglo I, con lo cual el desarrollo teológico, la reflexión de la comunidad cristiana está mucho más elaborada, por lo cual se permite incorporarle a los labios de Jesús unas expresiones: el que come mi carne y bebe mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea, hay una gran rotundidad también en esas expresiones de los relatos evangélicos, tanto de los sinópticos en la institución, como del gran capítulo eucarístico del pan de vida del número 6 del Evangelio de Juan. Y por último también, lo he citado antes, el capítulo 11 de Primera Corintios, que es el relato de la institución de la Eucaristía que utilizamos actualmente en la liturgia latina, ¿no? Que nos cuenta Pablo, que empezaba así, ¿no? Yo he recibido una tradición que procede del Señor, que me dejó de transmitir el Señor Jesús en la noche de la última cena, tomó pan, pronunció que. Con todo esto, ¿qué pretendo simplemente? Hacer un marco que los primeros testimonios orales que acaban siendo plasmados por escritos con la asistencia del Espíritu Santo en esos relatos inspirados que llamamos evangelios y el cuerpo del Nuevo Testamento. Hay una claridad en la expresión de la presencia real de la persona de Cristo en las especies del pan y del vino. Eso no queda ahí, sino que partiendo de ahí podemos suponer, imaginar cómo las primeras comunidades cristianas, teniendo esa experiencia transmitida oralmente primero, después en los relatos de los textos sagrados que van empezando a redactarse y se van compartiendo, cómo van viviendo ellos mismos la experiencia eucarística. Esto es algo que además, estamos en el tiempo de Pascua, si recordáis los evangelios que hemos estado leyendo desde el mismo domingo de resurrección por la mañana, de la misma vigilia pascual, si me permitís, todas las apariciones del resucitado, más claramente, más implícitamente, más de forma velada, todas nos presentan casi un contexto eucarístico. Voy a dos muy claras. En el Evangelio de Juan, cuando están los discípulos pescando en la barca, muchachos, tenéis pescado, ¿no? Echan las redes al otro lado, y cuando salen de la barca, unas brasas con pez y pan encima. Es un contexto eucarístico. El pez es Jesucristo mismo, que se hace pan para compartir para entregar su propia vida y actualizarla. En el relato de los discípulos de Maús, que es más claro, es una Eucaristía auténticamente.
Si cogemos el relato de los discípulos de Emaús, iban caminando, él se puso al lado, sus ojos no lo reconocieron, los ojos no lo ven, pero sí la palabra. ¿Qué es lo que os pasa? ¿Qué traéis? Esta es mi vida. Mi vida queda ahora iluminada por una palabra que no reconozco visualmente, pero que me calienta el corazón y me transforma mi vida por la palabra. Nos sentamos a la mesa y mis ojos lo reconocen en la fracción del pan. ¿No es lo mismo que hacemos en la Eucaristía? ¿Qué traemos? Esto penitencial. Señor, estas son nuestras debilidades. Empieza la palabra. Escuchamos, pero no vemos a Cristo. Pero la palabra ya empieza a iluminar nuestra vida. Pasamos a la liturgia eucarística, nos sentamos a la mesa, entonces nuestros ojos lo reconocen. Se parte el pan, nos lo da y desaparece. Pero nuestra vida ha cambiado. Fijaros, es una liturgia de la Eucaristía, auténticamente el relato de los discípulos de Emaús. ¿Cómo las primeras comunidades irían viviendo esto? Que podemos llegar a tener testimonio de esa fe profunda en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por poner algunos ejemplos, en San Ignacio de Antioquía, en un documento que se llama Carta a los Romanos, que dice de una forma preciosa: quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Esa identificación, estamos hablando del siglo II, ¿no? Quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Una confesión de fe más clara de un padre de la Iglesia, como Ignacio de Antioquía. San Justino, en sus apologías: no lo tomemos por pan común. Lo mismo que Jesucristo se hizo carne, por la oración y la acción de gracias sobre esos alimentos se convierten en su carne y en su sangre. Fijaros la analogía tan hermosa que hace entre la encarnación, lo mismo que Jesucristo por el Espíritu Santo se hizo carne, por la oración y la acción de gracia del Espíritu Santo que se hace sobre ese alimento, el alimento se convierte en carne y en sangre de Jesús. Una analogía de la encarnación ahora sobre las especies. Hay otros muchos testimonios también de estos primeros siglos, de siglos finales del siglo I, de la segunda generación de apóstoles, del siglo II, III, San Irineo, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio, el propio San Agustín. Agustín que vale para todo, y ahora que tenemos Papa Agustino, pues vamos a tener, ¿sabéis el refrán ese, no? No hay puchero sin tocino ni sermón sin Agustino. Pues ahora pondremos de moda a San Agustín como antes teníamos al Padre Ignacio de Loyola. Y todo esto va evolucionando porque esa presencia real que van entendiendo esas primeras generaciones de cristianos es un pan, es un alimento que tiene que llegar a todos. Y esto lo tienen muy claro. Después hemos ido cortando las alas, ¿verdad? Pero la Iglesia primitiva siempre es el modelo de lo que tiene que ser la Iglesia en cada tiempo, ¿no? Cuando un hermano está ausente, bien porque la ha pillado de viaje, bien por un trabajo, o bien por enfermedad, o bien por estar preso, la propia comunidad se va a encargar de que llegue ese pan eucarístico, estamos hablando desde el siglo I, que llegue ese pan eucarístico a estas personas. Va a empezar a darse una situación, producto de la necesidad de lo cotidiano, de que cada vez que celebren la Eucaristía estas primeras comunidades cristianas, estamos hablando además en época de persecución mayoritariamente, ¿no? Quitando las primeras décadas en las que estábamos ahí medio a caballo entre somos judíos marginizados, y ya después la propia persecución judía, la persecución romana y las persecuciones de cualquier otro pueblo donde el Evangelio llegó, aún así estas comunidades van a tener la experiencia de ese pan que han compartido, que quede siempre algo para que se lo puedan llevar a casa de dos maneras. La primera, para el alimento diario de los propios miembros de la familia. Estamos hablando del siglo IV. La propia familia se lleva pan consagrado en esas Eucaristías, lo guardan en su casa con profunda veneración, ubicándole, hay testimonios de esto en estos santos que os he dicho, en los que tienen en su casa pequeños cofres donde envueltos en paños de lino se guarda ese pan que han celebrado o compartido el domingo precedente, y con ese pan la familia
se va alimentando eucarísticamente durante la semana hasta que llegue la celebración dominical siguiente. Y no solamente para alimento de la familia, de dos maneras, para el alimento de la propia familia y para el alimento de los ausentes que no han podido participar y de los enfermos a los que se les lleva expresamente el mismo día de la celebración, se les lleva la Eucaristía. Esto va haciendo que aparezcan unos espacios físicos donde se va guardando ese pan eucarístico, con la única finalidad de que lo puedan recibir los que no han estado o los que lo van a necesitar durante la semana siguiente. Hay un testimonio en San Justino, en este documento que os decía de la Apología, siglo II, donde especifica cómo los diáconos, los que, lo dice así San Justino, dice, los que entre nosotros se llaman diáconos, se ve que todavía eso estaba un poco incipiente, son los que van a llevar después de la celebración el pan eucarístico a los moribundos y a los enfermos. Del siglo I al siglo IV encontramos esta situación, donde además, donde es posible que haya ya un lugar de culto que no sea una casa particular, estamos hablando de sitios donde no haya persecución, que son los menos, en esos pequeños lugares de culto empieza a aparecer un pequeño armarito junto al altar, generalmente en una pared lateral, un pequeño armarito cerrado con llave, que es donde se guarda ese pan consagrado en la celebración dominical. Todo esto cambiará a partir del edicto de Milán con Constantino y con todo esto, cuando el culto se permite, cuando ya no hay persecución contra los cristianos, y solamente en los lugares de culto, por una razón natural, sea donde se guarde a partir de ese momento el pan consagrado. Deja de guardarse en las casas, que hasta el siglo IV será una práctica muy común, pero deja de guardarse en las casas porque ya, habiendo libertad de culto, no es necesario esconderlo y se puede ir cualquier día al templo, al lugar de culto, no llamemos templo todavía, aquello tenía que ser otra cosa, ¿no? Empieza a guardarse en ese aparece a partir del año 1000, hay ya una evolución, hemos pegado un salto de 600 años con toda la evolución de esos primeros concilios que se van a ir dando, que van a definir sobre todo lo que para nosotros es el credo, ¿verdad? El credo niceno, después del credo constantinopolitano, etcétera, etcétera. Y con toda esa evolución van a aparecer muchas prácticas sobre esta cuestión de qué se hace con la Eucaristía cuando acaba la celebración. Y vamos a encontrar 4 formas en las que durante esos 600 años va a evolucionar el tema de la reserva. La primera es lo que se llama un propiciatorio, lo que para nosotros sería hoy un sagrario, que no era como tal, era algo mucho más de dimensiones reducidas, sobre el mismo altar donde se celebra la Eucaristía, que daba ese propiciatorio, esa especie de tabernáculo pequeñito, donde se guardaba una pequeña arqueta y ahí se contenía la Eucaristía. ¿Habéis estado alguna vez en una iglesia ortodoxa? De rito, ¿habéis visto detrás del iconostasio el altar? El altar siempre tiene, no sé por lo tienen forrado de metacrilato, no será para que no coja polvo, ¿no? Pero tienen siempre como una cosita así, eso es un propiciatorio. Ellos ahí mantienen todavía esa costumbre de guardar el pan consagrado en una arquetita, como una especie de cajón. ¿Y los coptos? Sí, claro, el rito oriental, todos estos ritos orientales mantienen esa forma. Pero eso lo hemos tenido en la Iglesia Universal, antes del cisma del año 1000 y todo eso, ¿no? Otra segunda forma en la que aparece la reserva eucarística es ese armarito que os decía que aparecía desde el siglo II en esos primeros lugares de culto. Ese armarito se hace ya un poquito más solemne, más visible, sigue siendo un mueblecito en el lateral del altar, donde está la mesa de altar, pues en la pared lateral aparece ese mueblecito bajo llave, una cajita, donde con la costumbre del lino se sigue envolviendo el pan y se sigue guardando. Hay una cuarta forma que es una habitación siguiendo la disposición de ese mueblecito. El mueblecito se sustituye por una especie de habitación, vamos a llamarle hoy en nuestro vocabulario una capilla, con una gran puerta lujosamente decorada y también bajo llave,
y donde dentro de esa habitación lo único que hay es un pequeño lugar para depositar el pan, pero todo cerrado. Puede recordar eso un poco al Santa Santón del Templo de Jerusalén, simplemente una habitación donde lo que está es la presencia de Dios, ¿no? Y la última, que va a conectar también mucho con nosotros, en su evolución sobre todo, es la forma de guardar la Eucaristía, a partir de, ya muy definida a partir de este año 1000, en una columba, en una paloma metálica, generalmente de plata, que con unas cuerdas o con unas cadenas se suspendía y quedaba volando sobre la mesa de altar. Y ahí quedaba esa paloma, se celebraba la Eucaristía y el pan que sobraba se guardaba en el interior de esa paloma metálica. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Estamos entrando un poco en el culto a la Eucaristía, pero es que tenemos que entender de dónde viene todo esto. El principal motivo para conservar ese pan, hemos dicho que era llevárselo a los ausentes y llevárselo a los enfermos, y que las propias familias, en ausencia de la Eucaristía diaria, que eso es una cosa que va a aparecer en la Iglesia muchos siglos después, de que tengamos misa diaria es una cosa muy reciente. Antes la misa era solo los domingos, punto, que era el día del Señor. Entonces, si hay necesidad de alimentarnos de este pan de vida, que es la verdadera carne de Jesús, pues había que conservar ese pan durante toda la semana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de conservarlo y de sentir, como decíamos antes, por esa rotundidad evangélica, por esa fe clara y cierta de las primeras generaciones cristianas que nunca dudaron de una presencia real de Cristo en la Eucaristía, ese respeto, ese mimo con el que se va a empezar a tratar eso que se está guardando en esta evolución de estos primeros 1000 años que he intentado resumir, se va a ir tornando también no solamente en signos de respeto, sino también en tiempos de silencio, en tiempos de oración, en tiempos de adoración, donde primero en las propias casas los propios familiares, al tener esa reserva en su hogar, van a tener, al modo de los altares paganos que tenían los romanos, ¿no? No me sale el nombre de cómo eran las figuritas estas que tenían los lares, pues fijaros, como todas las culturas al fin y al cabo vamos cogiendo unas cosas de otras, acaba siendo el lugar de oración, el lugar de culto, donde la familia quizás se reúne una o varias veces al día para rezar al Señor con los himnos, con los salmos, como dice Pablo, y con los cánticos inspirados, ¿no? Como en los propios templos, si todo esto va enriqueciéndose ya con la libertad de culto, la libertad religiosa, y se van adornando esos tabernáculos, esos armaritos, esos secretos, esas puertas, esas palomas de metal, eso también va provocando que el fiel, cuando esté en el lugar de culto y no haya celebración, la relación con el Señor se va a focalizar en donde se está reconociendo de forma natural, intrínseca, esa presencia real de la Eucaristía. ¿Qué es lo que pasa en torno al siglo IX, al siglo X? Que aparece un señor que se llama Berengario de Tours, no creo que sea primo de San Martín, Berengario de Tours, que empieza, no solo él quizás es uno de los exponentes, empieza a cuestionar esa presencia real. Y esto nos va a sonar mucho porque esto después va a hacer un rum que se va a quedar en muchos sectores de la reflexión cristiana. Y él llega a afirmar, después de muchos debates y de muchas controversias, que lo que se celebra es una presencia significativa. Esto significa, esto representa. No hay una presencia real y auténtica. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Si ya durante siglos los fieles cristianos, vamos a llamarlos de verdad, habían transmitido, habían vivido esa relación con esa presencia, primero en los hogares, después en los templos, cuando ya no había celebración, cuando algo es atacado, ¿qué es lo que provoca? El efecto contrario, ¿no? ¿Por qué los primeros cristianos eran tan? Porque los mataban. La sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. 2 cristianos mataban, 20 salían de esa sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando se pone en duda y se pone en cuestión la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Estamos hablando del centro de Europa, de todas estas corrientes que se empiezan a extender rápidamente, pues que eso que hasta este momento era simplemente un culto más privado, más personal, empieza ahora en la propia Iglesia cristiana a organizarse
verdaderas oraciones, verdaderos ritos, verdaderas celebraciones en torno a esa presencia real de Cristo en el pan consagrado el domingo anterior, y empieza incluso a exponerse a la visión de los fieles el pan consagrado, como respuesta al ataque que se siente que este Berengario de Tours y otra serie de pensadores, que no eran malos, son gente que intentan buscar y pensar, simplemente que acaban equivocándose, ¿no? Es lícito, ¿no? Y eso provoca pues toda esa manifestación eucarística incipiente primero, pero que va a desarrollarse después cuando suceda el otro gran ataque, siglo XVI, que va a venir con Lutero y con todos los luteranos y todas las ramas protestantes que van a surgir después. Sabéis que Lutero, uno de sus principales postulados, es negar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Quizás era Agustino, como pensador europeo también, que es influenciado por corrientes de pensamiento cristiano, entre ellas este Berengario de Tours y otra serie de pensadores que han ido siempre manteniendo, llamémosle, esta herejía. ¿Qué es lo que hace el Concilio de Trento? El Concilio de Trento pega un giro en esa definición dogmática, si da tiempo después lo leo y si no os lo cuento, nada más ahora. Que ya no solamente va a hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, sino va a ser una definición preciosísima de las presencias de Cristo en la Iglesia. Esto es algo que a nivel cofrade, que usamos más el incienso que en cualquier otro tipo de ambiente religioso, lo podemos significar muy bien. A los acólitos hay que explicarles por qué se usa el incienso en los momentos en los que se usa el incienso y de qué manera se usa el incienso. Precisamente gracias al Concilio de Trento, que hace una descripción preciosa de esas presencias de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Dice, Cristo está primero en la asamblea, en los fieles, que son el cuerpo místico de Cristo. Se inciensa al pueblo, ¿verdad? En el ofertorio se inciensa al pueblo. Cristo está en la persona del sacerdote que actúa en su nombre y representa a Cristo cabeza, a Cristo rey, a Cristo sacerdote. Perfecto, se inciensa al sacerdote. Cristo está presente en el sacrificio de la cruz. Y la cruz como signo inclusivo de toda la gran celebración de la Eucaristía, ahí sí. Y Cristo está en su palabra, cuando es proclamada y es explicada, se inciensa la palabra. Y Cristo está fundamentalmente y realmente presente en las especies eucarísticas. Termina así, ¿no? O sea, esas son presencias de Cristo, pero la de la Eucaristía es la presencia fundamental y real de Cristo. Los demás son unas presencias en comunidad, en eclesiología, pero la presencia real, la verdadera presencia de la persona de Cristo, la tenemos en las especies eucarísticas. Todo eso va a hacer que se siga desarrollando todas esas manifestaciones eucarísticas por el ataque este de los hermanos separados, de los protestantes, y empiecen a surgir unas cosas que nos va a hacer entender el por qué la custodia de Arfe y nuestras custodias son como son. Precisamente en ese afán de demostrar y de querer manifestar como un acto público de fe, una confesión de fe, que al fin y al cabo es lo que se celebra en el culto fuera de la Eucaristía, una confesión de fe, de ahí está Cristo, empiezan a aparecer una especie de grandes torres piramidales en las grandes iglesias europeas, donde en los cuerpos centrales se instalan primitivamente unos vasos de cristal, y dentro de los vasos, con unas rejillas metálicas y eso protegiéndolas, se exponía permanentemente el pan eucarístico. ¿Qué es lo que pasaba? Que todo este afán, fijaros, efecto péndulo, ¿no? Todo este afán por confesar esa fe ante los ataques de Berengario, de Lutero, etcétera, etcétera, en la presencia de Cristo en la Eucaristía, en ese pan consagrado, hace que la celebración como tal del sacramento eucarístico empiece a desvirtuarse, y eso queda para unos pocos. La gente, los fieles cristianos, estamos hablando también de una época compleja, nos estamos adentrando ya en la Edad Media, ¿no? Estamos ya en la Edad Media, de hecho, desde el siglo IX para adelante, la superstición, el tema de los fetiches, etcétera, etcétera,
es más importante poder ver el pan consagrado, poder ver a Cristo, que la propia comunión sacramental. Aquí es donde aparecen las famosas campanillas en la consagración, porque era una forma de avisar, mirad lo que se va a levantar, y entonces se tocaba la campana y era el momento en el que los fieles acudían a la iglesia, iban por la calle, escuchaban las campanas, entraban, lo veían, se ocultaban y se quitaban del medio. Fijaros dónde ha llegado el culto a la Eucaristía fuera de la misa, a quitarle la importancia y el protagonismo que tiene que tener la propia celebración de la Eucaristía. El mismo Concilio de Trento llega a pedir que por favor los fieles en la iglesia no tengan conversaciones mundanas y que entren con respeto, porque como entraban a lo que entraba, iban corriendo, veían la Eucaristía alzarse y se iban, ¿no? O sea, todo esto, fijaros, está desarrollando lo que hoy ya nosotros, han pasado ya varios siglos, ¿verdad?, y se han ido asentando las cosas de otra manera, hemos recibido ya como el culto a la Eucaristía fuera de la misa mucho más reglado y con una finalidad mucho más clara y más sensata. Lo que, con toda esta historia, una simple lección o una enseñanza que creo que podemos sacar de todo esto, que lo más fundamental, lo más importante y lo que a nosotros nos tiene que servir primordialmente, nuestros cultos a la Eucaristía fuera de la misa, en primer lugar es una renovación, un refuerzo, un avivar nuestra fe en esa presencia real de Cristo, porque si no, el chiringuito se nos va a desmontar. Lo segundo, tener muy claro que ese culto fuera de la misa tiene su origen en la propia misa y tiene su finalidad en la propia misa. No puede ser un culto aislado, es decir, con la propia finalidad del culto a la Eucaristía en sí misma. Tiene que habernos conectado con la Eucaristía y tiene que llevarnos a la Eucaristía. Y, perdón por matizar el vocabulario, cuando hablo de Eucaristía hablo de la celebración eucarística. La misa, ¿lo entendemos? Tiene que venir de la misa y a la misa nos tiene que llevar. Porque entonces, si no lo hacemos así, estaríamos cayendo en los mismos abusos, en los mismos excesos, en las mismas deformaciones que nuestras generaciones anteriores desde el siglo XII, XIII, XIV, con esa visión sola de la Eucaristía como modo de superstición y nos quitamos del medio. Porque la Eucaristía, la misa como tal, la Eucaristía siempre, si la entendemos en ese marco celebrativo como prolongación y como camino a la celebración, nos va a estar uniendo con todas esas presencias de Cristo, con el Cristo que se ofrece en la cruz y que se representa en la persona del sacerdote, pero de cuyo sacerdocio común todos participamos para ofrecer nuestra vida como verdaderas víctimas por amor, de esa comunidad, Cristo siempre presente y manifestándose donde dos o más estén reunidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos. La Eucaristía no puede ser una devoción particular, podemos vivirla de forma particular, pero nos tiene que llevar al encuentro con la comunidad. Y cuando hay un cristiano delante del Santísimo, sea reservado, sea en la custodia, sea en el copón, es la iglesia entera la que está participando de ese encuentro con Cristo. No podemos sentirnos aislados. Por eso digo que el culto a la Eucaristía tiene que estar siempre teniendo muy claro que viene de la celebración y nos tiene que llevar a la celebración. Hablaréis de hermandades sacramentales en la próxima sesión, pero ya os lanzo un órdago. Nuestros cultos, desde el Concilio Vaticano II, los cultos de hermandades, hemos tenido otro efecto péndulo. De quitar la misa la hemos metido con calzador en todos lados. Hace un momento hablábamos, la mayoría, hay un encuentro de decir, pero se va a hacer sin misa. Porque parece que las hermandades, los cristianos, nos reunimos para algo y tenemos que hacer una misa. ¿Qué eran los cultos de las hermandades? Los cultos de las hermandades eran días de preparación para la participación en la Eucaristía dominical. La función principal. Exactamente. Lo que todavía hay hermandades, creo como el Baratillo en Murrancia, ahí que siguen poniendo. Y el domingo, misa de comunión general. Siguen esas expresiones antiguas, porque era el día que tú te has estado preparando durante un triduo, durante un quinario, un septenario, una novena, has estado preparándote con ejercicios de piedad, generalmente con cultos a la Eucaristía fuera de la misa. ¿Para qué? Para que ese culto eucarístico fuera de la misa me lleve
a participar de la gran celebración eucarística del domingo, que le llamamos en nuestro vocabulario solemne funciones principales, o de instituto, ya cada uno como lo tenga en su regla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Fijaros, decía el efecto péndulo, ¿no? De la celebración a la exaltación máxima de la Eucaristía, y ahora el culto eucarístico fuera de la misa en detrimento por la celebración. Y yo creo que no estamos mal encaminados, pero sí tomar conciencia, como estamos haciendo con este tipo de charlas, del equilibrio que tiene que existir entre nuestra participación como hermandad cada martes en ese culto eucarístico fuera de la misa y como no sé lo que hacéis, pues lo digo sin vergüenza. Y después el domingo vais a misa, pues entonces no te sirve de nada el culto eucarístico. Porque entonces estamos escuchando la campanilla, lo vemos y nos quitamos del medio. No nos lleva a la participación de nuestra propia vida, que tiene que ser asumida por Cristo, como asume el pan y el vino y los transforma en su cuerpo y en su sangre. Ya debería de ir terminando. ¿Cómo se ha ido traduciendo esto en las últimas épocas de la Iglesia? ¿Vale? Destacar dos maneras. Las rúbricas, la normativa e incluso la reflexión teológica y pastoral y litúrgica del magisterio y de la tradición de la Iglesia ha ido poniendo dos puntitos que creo que nos pueden servir a todos también para revisar y no perder nuestra seña de identidad. El primero, ese culto eucarístico fuera de la misa, fijaros que se ha solemnizado. Se ha solemnizado. Para no caer en lo que decía lo digo al principio, San Justino, me iba el nombre, que no lo tratemos como pan común, como pan común. Cuando un niño tiene que hacer la primera comunión, el criterio para que el niño haga la comunión no es la edad, es que tenga capacidad de discernimiento para diferenciar el pan común del pan eucarístico. Yo creo que ni muchos niños saben diferenciarlo, pero ni muchos adultos muchas veces somos conscientes de la diferencia. Lo entendemos más como el berengario de Tours, como una significación que como una presencia real, ¿no? Creo que es bueno que consideremos estas verdades de fe de la tradición de la Iglesia. Ese solemnizar, fijaros, en la Eucaristía es potestativo el uso del incienso. Depende del día, se puede o no se puede, a juicio de la comunidad, a juicio del celebrante. En cambio, para la exposición del Santísimo en la custodia es obligatorio el uso del incienso. En la Eucaristía, la forma tradicional de celebrar misa, y todavía es recomendación, no obligatorio, pero es recomendación. El misal romano habla de candelabros que estén en la mesa o cerca de la mesa junto a ella, y la tradición habla que para las ferias sean 2 velas, para la memoria sean 4, para las fiestas y solemnidades sean 6. Y te dice la exposición del Santísimo, el ritual, te dice que para exponer el Santísimo haya 4 o 6 velas, es decir, lo mismo que para la misa. No, ya le estamos dando un rango, ¿no? Esa solemnidad en el culto eucarístico, fuera de la misa, que no caigamos en banalizarlo, en vulgarizarlo. Y lo segundo, la insistencia en los gestos corporales de los fieles. Gestos corporales que no son solamente el arrodillarse, es también el gesto corporal del silencio, el gesto corporal del sedente que está con atención, el gesto corporal también del ponerse de pie y mantenerse firme ante la presencia de Cristo. Gestos corporales que no deben ni de hacerse por rutina, ni de perderse, porque el cuerpo al fin y al cabo tiene que expresar lo que se vive por dentro. Y también a raíz de modificar nuestras expresiones externas, nos va ayudando a modificarnos también y a sensibilizarnos por dentro. Son dos cuestiones que eso ha recorrido, digamos, las últimas décadas, vemos desde el movimiento litúrgico del siglo XX, después del concilio, hasta hoy se sigue insistiendo en todos los documentos que podemos acoger sobre la
sobre la celebración del culto eucarístico fuera de la misa. Termino, no me enrollo más, dando simplemente una panorámica de algunos documentos que creo que por lo menos que nos suenen los nombres y si alguno tiene insomnio alguna noche, pues que los coja, que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de vivir esta realidad que forma parte de la vida cristiana, al fin y al cabo. Pues en otros días podemos estar en misa, pero sí se puede hacer la visita del Santísimo cuando se pasa por una iglesia, entrar. El santo cura de Ars, conocéis esa anécdota preciosísima, ¿no? Que veía al campesino todos los días en la puerta de la iglesia y le decía, ¿qué haces aquí todos los días? Y de nada, lo miro y me mira. Y mirad qué relación tan bonita, muchas veces no es más, pero es tener esa certeza de que ese te está ahí mirando, ¿no? Bien, esos documentos que nos pueden ayudar. Hay uno que, Redentor in Sacramentum, que es una instrucción de la Congregación para el Culto Divino, tiene ya sus añitos, de 2004, me parece, de 2004, donde hay un marco general precioso que nos va a ayudar a vivir espiritualmente tanto la visita al sagrario como la participación en las exposiciones del Santísimo. Está hecho a modo de rúbrica, por así decirlo, de normativa, pero muy desarrollado en el documento con la congregación, donde va explicando realmente muy bien el porqué del sagrario, el porqué de la exposición. La constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, que además hace unas referencias preciosas a esto que os decía de las presencias de Cristo en la liturgia del Concilio de Trento. No hemos descartado nada, lo que vamos es evolucionando y creciendo, pero con una base muy sólida en esa tradición hermosísima. El Catecismo de la Iglesia Católica, que dedica también un capítulo, en los números 1300 y pico, a todo este culto a la Eucaristía fuera de la misa. Creo que también nos ayuda mucho. El Catecismo es algo que, es verdad que el libraco, para calzar una mesa, interesa. Para cogerlo se nos cae un poco de las manos, pero si vamos seleccionando lo que nos interesa leer, de verdad merece la pena, ¿eh? El libraco como tal agobia, pero seleccionar varios números y decir, este tema me interesa saber qué es lo que dice la doctrina oficial de la Iglesia, el magisterio, es interesante. Un documento de Benedicto XVI, precioso, de Benedicto XVI, es cuando hoy se hizo el Sínodo de los Obispos, Sacramentum Caritatis, Sacramento de la Caridad. El documento es precioso y tiene una cita de San Agustín muy bonita que la refiere el Papa, que dice: nadie coma de esta carne sin antes adorarla, dándole también el valor de adoración a la Eucaristía. Es decir, el culto fuera de la misa tiene que partir de la misa y llevarnos a la misa, pero la adoración a esa presencia tiene que ser algo constante. Y por último, bueno, la encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II, simplemente os la refiero porque tiene una expresión que me parece muy bonita, que el Papa dice: ojalá mis palabras y el culto eucarístico sirva para crear en vosotros el asombro eucarístico. Fijaros, el asombro eucarístico. Si a nosotros se nos presenta el mismo aquí el Señor de pie, como en medio se le puso a Tomás y le dijo: trae tu mano, aquí pegamos las pantallas porque nos habríamos asombrado. Y en cambio lo tenemos realmente presente, pero como quizás la fe lo da pues no nos asombramos, no somos capaces de ese reconocimiento, de esa veneración, de esa adoración, de ese sentido de comunidad, de eclesialidad, de ese unirnos al sacrificio de Cristo, de ese dejar que su gracia llegue a nosotros, de ese Cristo que no está mudo, que te está gritando porque ahí está contenida toda la palabra revelada y la hostia no está callada, la hostia está chillándote, y ese asombro eucarístico, pero es una expresión muy bonita. Y por último, decía Isidro, mucho libro traer, traigo dos nada más, porque son los ultimitos que han salido. Sabéis que se reformó el misal hace 2 añitos, ¿verdad? Y ya con la reforma del misal que hizo Benedicto, se han ido reformando todos los libros litúrgicos. Aparte de ponerlos más bonitos por fuera, los han puesto más bonitos y más perfiladitos por dentro. El ritual del culto a la Eucaristía, ritual de la Sagrada Comunión y culto a la Eucaristía fuera de la misa, ¿vale?
Esta es simplemente una edición de un ritual que ya existía, está mucho mejor maquetado. ¿Habéis terminado con el bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre? Sí. Pues aquí vienen 30.000 cosas más, pero parece que si no rezamos el bendito sea Dios, parece que no estaba el Señor puesto. Y si no hemos hecho, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión, parece que es la única oración. Esto es una riqueza de la Iglesia, pero que no se la han inventado. Es que nosotros hemos cogido el oficio del Corpus, que es esa oración de Santo Tomás de Aquino, y la hemos machacado. Y creo que es un empobrecimiento. Los curas tenemos mucho la culpa, porque como no la sabemos de memoria, ¿para qué vamos a poder ritual y vamos a buscar otra? Pero es una riqueza de la Iglesia que muchas veces hemos reducido, como el bendito sea Dios, que no deja de ser nada litúrgico, es simplemente una oración de alabanza del desagravio, muy bien. Pero que hay otros muchos formularios, otros muchos cánticos, otros muchos textos de alabanza, acción de gracia, que podrían enriquecer sin perder la tradición sana, pero podrían enriquecer perfectamente nuestra participación en estos puntos fuera de la misa, que hay que seguir potenciando. Y a raíz de la reedición de este ritual de la comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, la Conferencia Episcopal Española, que es de lo más bonito que ha podido sacar últimamente el material litúrgico, ha hecho un subsidio, un anexo, una ayuda de la exposición de la Sagrada Eucaristía, solo para la exposición, donde nos hace un recorrido precioso sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, una catequesis preciosa, esto a nivel formativo, como lectura, sobre la forma de adorar que tenemos los cristianos, el culto de la tría, que es el único reservado a Dios, a la Virgen, a los santos y a los demás se les venera. Nosotros el culto de la tría, la adoración, solo reservada a Dios, y en este caso a la Eucaristía. La dimensión de memorial, la unión con el sacrificio eucarístico, ese memorial del misterio pascual. La comunión, no solamente la sacramental, sino la comunión eclesial, que se da en torno a la Eucaristía, tanto en la misa como fuera de ella, y el propio culto a la Eucaristía en sus diversas formas, y concretamente centrándose después en la exposición del Santísimo en la custodia, y donde además de todo este recorrido, no sé que esto no lo vaya a comprar, pero creo que por internet está en PDF, tiene además más de 80 formularios para exposiciones del Santísimo en comunidades. Esto está hecho por la Conferencia Episcopal Española. Es un ritual precioso donde, según los tiempos litúrgicos, te vienen unos esquemas para la exposición del Santísimo, con sus himnos, con sus textos litúrgicos, con sus trocitos de la Sagrada Escritura, sus peticiones, todo lo que es un esquema de exposición del Santísimo, tanto por los tiempos litúrgicos, por las solemnidades, como por temática, más de 80 formularios distintos. Me parece que es una riqueza, aparte, os digo, del contenido inicial, que es toda ese magisterio y esa tradición, con unas sugerencias y aportaciones muy actuales. No quiero criticar nada, pero digo lo que dice esto. ¿Conocéis los grupos Hakuna? Digo Hakuna porque tengo entendido que en alguno de ellos se hace esta práctica. No voy a por ello, entenderme, por favor, con todas las referencias. Exponen mucho el Santísimo, ¿verdad? Y suelen terminar con la custodia dándole un paseíto uno por uno, dando bendiciones particulares, ¿no? Esto se hace en Hakuna, se hace, ya lo están quitando, en los grupos de amor conyugal, suena. Las adoraciones eucarísticas que tienen los grupos de amor conyugal ya los han quitado, han corregido eso. También terminaban esas adoraciones mensuales yendo con el Santísimo matrimonio por matrimonio, dando un ratito así. Parecía que el Señor es que así me bendice más a mí, ¿no? Y mirad, habla de todos estos excesos y todos esos abusos. Porque estamos convirtiendo entonces en un objeto de superstición la Eucaristía. Parece que si no me acercas, si no toco la custodia, y la presencia del Señor es mucho mayor que todo eso.
habla de cosas muy actuales, recoge las prácticas de la pandemia, llega a criticar con mucha elegancia. Es decir, es que por subir el cura con la custodia al campanario y dar la bendición no quiere decir que el Señor ahora sí esté protegiendo al pueblo de la pandemia y antes no lo esté haciendo. El Santísimo no sirve para eso. O sea, me parece que encaja perfectamente unas prácticas que hemos vivido en momentos de no saber muy bien por dónde tirar, y que las nuevas sensibilidades religiosas, ya no se puede hablar de New Age, porque esto ya está superado, la New Age, pero sí nuevas sensibilidades eclesiales, hemos convertido en una, permitidme la redundancia, en una sensibilidad del tema de la exposición eucarística. Y lo corrigen con mucha elegancia y sobre todo con unos datos espirituales, pastorales y de la tradición de la Iglesia muy buenos que creo que nos pueden servir muchísimo. Animad a vuestro cura, que está animado, doctor Cariño, pero también los curas, si no tenemos detrás gente que nos pinche, es muy fácil que nos... ¿Para qué? Lo mismo, no. Compre el librito si no lo tiene comprado, supongo que don Francisco lo tendrá comprado, porque es muy actual para todas estas cosas. Usad esto, usad esa riqueza que viene de la tradición de la Iglesia y que por el oído llega a la predicación, dice Pablo. Muchas veces los textos ecológicos, las oraciones, lo que nos ayudan es a profundizar y a crecer en nuestra fe. La fe, en que esto lo hacemos porque sabemos, creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Me he enrollado un poquito más de la cuenta, perdonadme y gracias por escucharme. Si queréis compartir algo o algo. Bueno, pues si no hay preguntas, agradecerle su magnífica disertación, como todos esperábamos, porque ya lo conocemos. Nos hacía mucha falta además, porque creo que dentro de estos temas estamos bastante ayunos de conocimientos todos. Es que esto es verdad que no es un tema que se suele proponer, porque como decía, esto yo cuando cogí digo, esto es rúbrica pura y dura, digo, no, esto hay que quedarlo un giro. Pues si a ustedes os importa el color de la capa que tiene que llevar cura en la posición, o cuántas velas, o dónde. O el color de las velas. O el color de las velas, blanco siempre. O sea, el tema de la rúbrica creo que es para otro contexto, no es para esto. Bueno, ha sido muy ameno y muy instructivo, así que te estamos muy agradecidos, como siempre, y queremos que tengas un recuerdo de esta charla tan interesante que se pondrá dentro de unos días en las redes sociales, porque te haga más famoso todavía, y te queremos regalar un recuerdito que es la reproducción de la primera medalla que tuvo Santa Marta con los mandados.